Imaginen que los preguntaste mañana en la prueba. Una vez le dio curiosidad, pues por qué razón no se verifica. Bueno, tiene que ver en el caso, en los dos, en el teorema de Stokes también puede pasar, en el teorema de divergencia. En el teorema de Stokes particularmente tiene que ver, perdón, en el teorema este de la divergencia tiene que ver en el origen, ¿no? En R igual a cero. Veamos que R igual a cero es un punto que está contenido en la superficie, ¿no? O sea, el origen es un punto dentro de la superficie de la esfera, pero R igual a cero, que es un punto dentro de la superficie de la esfera, es un punto donde el campo es discontinuo, porque recordemos que es R cuadrado en R. Entonces, esa discontinuidad, sí, la estoy compartiendo, no la ven en la pantalla. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Perdón, ya está. Entonces, decíamos que el R igual a cero es un punto dentro de la superficie de la esfera, pero que el campo es discontinuo ahí porque el campo, vean que era uno sobre R cuadrada. Entonces, que la función sea discontinua en un punto de la frontera, lo que va a implicar es que el teorema de divergencia no se va a cumplir. Ahora, la pregunta es, bueno, si no va a dar lo mismo, entonces, ¿cuál va a ser el lado que da la respuesta correcta? Bueno, el lado que no se haya calculado, el lado que no tenga ni el rotacional y el lado que no tenga la divergencia. Entonces, la respuesta correcta sería hacer la integral de superficie, la respuesta incorrecta sería calcularlo con el teorema de la divergencia. Evidentemente, en un problema que dice verificar que se cumple el teorema de la divergencia, es una situación donde, dada la continuidad de la función y todo lo demás, pues va a dar lo mismo en los dos lados. Pero si en un problema dice se cumple el teorema de la divergencia o se cumple el teorema de Stokes, bueno, a ese en los dos lados y ven si da lo mismo o no y después buscamos el porqué. Pero normalmente cuando tenemos una discontinuidad eh, en la, en un punto de la superficie, más que todo en la superficie, es que va a haber problemas. También podría ser que fuese una integral de línea y el campo vectorial sea discontinuo ahí. Claro, vean que es una discontinuidad que a la hora de, de hacer la integral en coordenadas esféricas, esa discontinuidad desaparece en el integrando, ¿no? Porque la R se cancela. Entonces, quizás eso permite que aunque la función sea discontinua, se pueda calcular el flujo, pero esa discontinuidad produce que al calcular la integral por el teorema de la divergencia nos dé un resultado diferente. Eso podría pasar, pero es asociado a una discontinuidad que está sobre un punto de la línea. En algunos problemas también puede que sea la función discontinua dentro de la superficie, pero si es en la superficie que está la discontinuidad o es justo en un punto de la línea, hay problema. O sea, normalmente esos problemas van a llevar a que no se va a verificar. Ok, veamos entonces la duda a ver si puedo descargar la imagen. Ok, dice verifica el teorema de la divergencia tomando
¿Cuál es la duda ahí? Es que como hay un plano ahí, ingeniero, entonces por esférica o cilíndrica queda partido, pues, y por cartesianas ni- queda larguísimo. Entonces por eso, en su experiencia, pues, ¿qué deberíamos de hacer ahí para poder resolverlo? Pero si queda largo, eso no lo vamos a poder evitar. Puede que quede largo inclusive en, en cilíndrica. La situación es que aquí quizás la recomendación es primero visualizar la figura, ¿no? Eh, Aquí voy a suponer que recuerdan las superficies cuádricas, o bueno, superficies en todo caso tridimensionales, y cuando tenemos y cuadrado más z cuadrado igual a 9, si estamos graficando esto en el plano tridimensional, esto se le suele llamar eh, en general cilindros, aunque no son siempre de la forma tradicional. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen y igual a x al cuadrado y lo quieren, le dicen que es una figura tridimensional, lo que se hace es, se dibuja la parábola en los planos que están, en este caso, en el plano de x y la parábola viene, digamos, así. Pero como es una figura tridimensional, la definición del cilindro acá es que simplemente extiendo esa figura o la prolongo en dirección de la variable que no está acá. Entonces, como aquí no está la z, quiere decir que mi cilindro, para hacerlo tridimensional, simplemente esa parábola la extiendo en el eje z y la figura que obtengo sería algo así, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero esa es la idea de cilindro de cálculo, o sea que en este caso la figura tridimensional es esta. Porque ustedes copien y peguen la parábola un montón de veces en dirección de la variable que falta. Entonces, para este caso, veamos que solo hay dos variables, x y z, perdón, y z. Entonces, si solo grafico lo que ocurre en el plano x y z, es un círculo, no un círculo de radio 3. Bueno, digamos que ese es, por alguna razón aquí los círculos sí cuestan dibujar. Claro, ese círculo está en el plano xz, pero como es yz. Pero como hace falta la variable x, entonces lo que hacemos es prolongar eso en dirección de x. Entonces, lo que podrán observar es que al tener ese círculo y extenderlo en el eje x, ahí sí es el cilindro como tal, ¿no? En todo caso, lo voy a... Y aquí sí tiene sentido usar el llamarlo cilindro, ¿no? Pero como está en el primer octante, entonces sería, voy a dibujar mejor en morado, sería así. O sea que es un cuarto de cilindro. No sé si la figura la obtuvo bien. Es el primer octante y este sería x igual a 2.
Entonces, en estos problemas de que es un gráfico tridimensional, pero aparece una expresión con solo dos variables, es lo que se le llama cilindro, pero en el sentido de que se extiende, no en la variable que falta. Aquí sí sería un cilindro común, puesto que es un círculo. La situación es que los cilindros, las coordenadas cilíndricas que se están trabajando, son cilindros a lo largo del eje Z. Entonces aquí habría que hacer una modificación, aunque ahí no parezca el cilindro, pero entonces lo que yo recomiendo es trabajar con las coordenadas cilíndricas, pero observar que ahora el eje del cilindro no coincide con el eje Z, entonces tienen que hacer una modificación a sus coordenadas. Es decir, aquí era x igual a rho coseno de phi, y es igual a rho seno de phi, y z es igual a z. X igual a 3. No, 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 no. Es que el corte es en x igual a 2. Ahí está entrando, no. Es decir, vamos a ver, lo voy a dibujar otra vez. Es el cilindro de radio 3. Claro, el radio se ve en el plano XY. Solo que como está en el primer octante, entonces aquí sería x igual a 0 y aquí sería x igual a 3. 2, perdón, 2, el valor que da el ejercicio. O sea que esta cara de acá, todo esto, todos los puntos que están en esta cara son x igual a 2. Ahora, la distancia, es decir, la distancia que hay acá es 3 en z y la distancia que hay acá en y es 3. Pero este plano, o sea, a lo que me refiero que este plano es el plano x igual a 2. No sé si es clara la pregunta que pusieron ahí en el chat. Entonces decía que la diferencia acá es que deben de definir otras coordenadas, puesto que el eje del cilindro ya es diferente. ¿Qué hacer? Simplemente cambiar, decir, bueno, dada la forma, yo puedo definir una variable ρ. O sea, si veo esto en el plano XY, puedo definir una variable ρ, en el ZY, perdón, defino una variable ρ y un ángulo phi que se mide con respecto del eje Y. Entonces, si hago ese cambio, las coordenadas cilíndricas ahora serían x igual a x, y, creo que voy a bloquear los que entran tarde. Luego, pues y sería rho coseno de phi y z sería rho seno de phi. Y ya trabajaría con estas coordenadas. ¿Por qué? Porque la orientación del cilindro, el eje del cilindro, la orientación, como lo quieran llamar, es diferente. Pero la geometría me dice que debo trabajar en coordenadas cilíndricas. Lo mismo puede ocurrir, lo mismo puede ocurrir si el cilindro pues tiene su eje en el eje Y. Ustedes pueden redefinir las coordenadas cilíndricas considerando eso. Y esto más que todo va a cambiar un poquito los diferenciales de línea, diferenciales de área, porque el orden de las variables se cambió. Más que todo las componentes de eso. No sé quién ha hecho la pregunta. No sé si aclara la duda de eso. Sí, en general, 100. Gracias. Ok, ¿más preguntas?
Entonces lo de los radios es 3 y 3, la medida en Y y Z, pero en X vale 2. Aunque no leí bien el enunciado, dice verifique. Ah, ok, tiene que hacer, ojo, y ahí va a tener que hacer como le piden verificar el teorema de la divergencia, entonces la superficie tiene que ser cerrada, entonces aquí son cuatro caras que tiene que hacer, porque son dos planos, el x igual a 0, luego el x igual a 2, luego la parte de abajo que es el z igual a 0, y luego la parte del cilindro. Entonces su superficie la conforman cuatro caras, tiene que hacer cuatro entradas de superficie con las modificaciones de las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Claro, por ejemplo, las partes, la parte de abajo, que es un rectángulo, ahí no hay necesidad para ese rectángulo de hacer una conversión a coordenadas cilíndricas. El rectángulo lo puede dejar en cartesiana. Pero si las otras partes, como son porciones de círculo, pues deberá hacer el cambio a cilíndricas. Más dudas. Bueno, alguien me preguntó hace poco lo del no concluimos la cara. ¿Cómo que no concluimos? Ah, perdón, no incluimos la cara que está en el plano XZ. Ah, sí, también. Perdón. Si es que son 5 entonces. Porque son 1, 2, 3, 4, sí, 5. La superficie, sí, son 5. Entonces, en esas dos que son rectángulos, a ver si lo puedo marcar acá. En las dos que son rectángulos, quizá no hay necesidad de pasar a coordenadas cilíndricas porque el dominio de integración son rectángulos, entonces lo pueden dejar en cartesianas. Pero las otras sí deberán de pasar a cilíndricas. Pero son 5, tienen razón. Bueno, hubo una pregunta acerca del vector de posición. Vamos a ver. El vector de posición saben que en coordenadas cartesianas es x en x más y en y más z en z. Y esto es en cartesianas. Luego, el vector de posición se puede reescribir en coordenadas cilíndricas, solo que ustedes pueden verificar que este vector de acá, x en x más y en y, eso es justamente ρ en ρ. Por lo tanto, el vector de posición en coordenadas cilíndricas no tiene componente phi. Simplemente la verificación es bastante simple, es decir, eh, vean el plano XY y recuerden que ese vector ρ es un vector contenido, ¿no? En el plano. Entonces, la descripción con únicamente las componentes X y Y es el vector ρ. Si quieren hacer la deducción haciendo el cambio de todo, que creo que es más trabajo, es decir, si ustedes quieren cambiar y decir eh,
X en X más Y en Y, pues deben de cambiar, ¿no?, este X, que es rho coseno, deben expresar este X unitario como algo en rho más algo en phi, que las expresiones, las voy a decir, están ahí en los recursos. Luego más Y, que es rho seno de phi. Y luego el Y pasarlo a coordenadas cilíndricas, que es algo en rho más algo en phi. Lo que van a observar al hacer toda esa operación es que lo que lleva el phi se elimina. O sea, cuando hacen la distributiva, este por algo por phi, este por algo por phi, se va a eliminar. Y al final de cuentas, luego de todas las simplificaciones, les va a quedar rho en rho. Pero la duda es que estos vectores X y Y se deben pasar también a cilíndrica si quieren cambiar todo el vector. Entonces, al final de cuentas, el vector de posición no tiene componente en phi. Y en el caso de las esféricas, pues pueden verificar también que es simplemente R en R. Entonces, en esféricas, no tiene componente ni phi, ni tiene componente teta. La situación entonces es que si ustedes tienen un vector en diferentes sistemas de coordenadas, pues podrán calcular la divergencia, el rotacional, en el sistema de coordenadas que ustedes quieran, y hay una equivalencia, ¿no? Así calculan el, el rotacional, la divergencia de este vector, el resultado que les da en cartesianas, y luego transforman ese resultado a coordenadas cilíndricas, tendría que ser igual como que hubieran pasado el vector a cilíndricas y después aplican el rotacional en cilíndrica. O sea que el resultado tiene que ser equivalente en las coordenadas que estén. Entonces, al final de cuentas, uno escoge simplicidad. Entonces, si yo tengo un vector en un sistema de coordenadas y me piden el rotacional, pues me sale más fácil calcular el rotacional o la divergencia o la operación vectorial en el sistema de coordenadas donde está el vector y luego transformar al sistema de coordenadas que mejor convenga. Por ejemplo, eh, calcular, calcular una divergencia. Calcular la divergencia aquí le sale más fácil en cartesianas, porque la expresión es más rápida, es decir, pueden ver que la divergencia de R es 3. Evidentemente, si el resultado es una constante, si calculan la divergencia del vector en cilíndricas, si calculan la divergencia del vector en esféricas o en cualquier sistema de coordenadas curvilíneas, debe ser la misma constante. Pero yo aconsejo esto, hacer la divergencia en el sistema que da en el vector o hacer rotacional en el sistema que está el vector y después convertir. Suele ser generalmente más simple. Porque recuerden que se deben cambiar no solamente las componentes, sino también se deben cambiar los vectores unitarios. Y esto es algo que se les suele olvidar. Bueno, más preguntas. Deberían aprovechar a preguntar, es decir, mañana van a prueba. Recuerden que la prueba está disponible durante la hora de la clase, de 3 a 4. Y pueden ser preguntas teóricas, preguntas de ejercicio, todo. Buenas tardes. La prueba sería, supongo yo, Supone. que la prueba sería tanto teórica como analítica, ¿verdad? Sí, teoría, ejercicios.
Todo para que se pueda hacer en el tiempo de una hora. Bueno, menos de una hora. Porque también puede, a veces pongo que suban archivos de lo que hicieron. ¿Más preguntas? ¿Ya están listos entonces? ¿Se trabó el video o qué pasó? No, no estoy escribiendo. O sea, vamos a ver, preguntas. Yo estoy esperando. Ingeniero, con lo del teorema de Stokes, básicamente lo que involucra casi siempre es encontrar un vector normal, ¿cierto? Sí, por ejemplo, vamos a ver. Pero, o sea, pero con qué, porque cuando uno dice comprobarlo, uno lo comprueba mediante otra integral, la integral de, No, es que vamos a ver. El teorema de Stokes dice, la integral de línea en un camino cerrado, en una curva cerrada, es igual a la integral del rotacional del campo, punto de A, sobre la superficie que encierra la curva. Entonces la curva puede ser la curva lo más extraña posible, SC, pero la superficie S es lo que está dentro de la curva. Entonces comprobar es simplemente decir, bueno, hago este lado, hago el otro y me tiene que dar lo mismo. Vimos ya y lo mencioné que a veces no, a veces falla, ya especifiqué en qué momentos no se cumple. Pero si no hay ningún tipo de discontinuidad en el contorno de la línea, debe dar lo mismo. Entonces, la situación es que acá da cierta curva, hay que ver cuál es la superficie que encierra esa curva, o podría darlo al revés, me da la superficie y con la superficie yo sé qué curva es. Pero la situación está en que debo escoger una orientación para la línea. Y en base a esa orientación para la línea, siguiendo a darle la mano derecha, establezco cuál es la dirección del diferencial de área. Por ejemplo, em, imaginen ustedes que les dice que comprueben el teorema de Stokes, donde la superficie S, y ojo con la redacción, comprobar el teorema de Stokes, donde la superficie S es la superficie de un paraboloide que está en el primer octante. Entonces, este es el paraboloide. Ahora, el paraboloide, recuerden, bueno, alguien todavía no me ha hecho la pregunta, pero alguien dice, bueno, ¿y por qué tanto paraboloide? Bueno, porque normalmente el paraboloide es más fácil de dibujar. Bueno, en la presencial, ¿verdad? Que como estamos en presencial, de repente el paraboloide es la que recuerdan más. O una esfera, o sea, superficies que sean fáciles de dibujar, pero ahora quizás en virtual se les puede poner ahí un hiperboloide de dos hojas o hablarles de un elipsoide o cosas así, figuras más complicadas porque, pero no, no es el punto, es decir, se menciona tanto lo del paraboloide porque simplemente son figuras fácil, rápido de dibujar, o planos también, o cilindros. Pero, por ejemplo, porque esto pasó el periodo pasado, yo digo, el paraboloide es este, doy la ecuación. La ecuación, digamos, es lo de menos, ¿no? Pero si digo la superficie del paraboloide que está contenida en el primer octante, y vean, dice superficie del paraboloide, o sea, sobre el paraboloide. O sea que la superficie sería esta.
que es lo que estoy marcando aquí en verde. Solo que al dibujarlo en verde, quizás algunos puedan entender que estoy considerando los planos, ¿no? Los planos no forman parte del paraboloide. O sea, no es superficie cerrada. Recordemos que para el teorema de Stokes tiene que ser abierta. Ahora fuera diferente, ¿no? Comprobar el teorema de la divergencia para la región conformada por el paraboloide, el plano XY, el plano ZY y el plano ZX. Y ahí incluyo los planos, las tres tapas, por así decirlo, y tendría una superficie cerrada. Pero en este caso no. Entonces, ¿cuál es, si lo que tengo marcado en verde es la superficie abierta S, cuál es C? Simplemente la curva que encierra a C, el contorno de S. Entonces, ¿cuál sería S? Bueno, sería esta porción y esta porción. Entonces estaría formado y lo pueden comprobar por dos parábolas y por una porción de circunferencia. Qué diferente fuese si el problema me dice, calcule o compruebe el teorema de Stokes con el paraboloide y no me dice primer octante, sino solo me dice el paraboloide con la región z mayor o igual que 0. O sea, el paraboloide en la parte positiva de z. Entonces ahí sí es todo el paraboloide. Ya sería todo, la figura esta. Bueno, la figura esta. No me está incluyendo la parte plana de abajo porque no es superficie cerrada. Simplemente es todo el paraboloide que está por encima del plano XY. ¿Cuál sería entonces la curva C? Bueno, lo que define lo que está encerrando a toda la superficie, que sería esto de acá. Y esa es una diferencia bastante grande, ¿no? Y creo que a veces hubo confusión, o el periodo pasado hubo confusión porque se les pedía este y lo que me hacían era este. Son dos pruebas diferentes, ¿no? Entonces ahora ya tengo la superficie, tengo definido cuál es la integral, la curva, pero debo definir una orientación. Entonces yo la escojo, como me piden comprobar, soy libre de escoger una de las dos opciones. Pues puedo definir esta orientación, decir que la integral de línea va a ser en ese sentido, pero eso automáticamente me amarra qué diferencial de área puedo tomar. Si sigo el área de la mano derecha, pues el diferencial de área tendría que ser el que va hacia afuera. Y ya tendría que tomar ese vector normal en dirección hacia afuera. Bueno, como lo muestra en la imagen. Si alguien dice, no, yo quiero trabajar con el otro sentido, bueno, cambia el otro sentido, pero su vector normal tendría que ir hacia adentro. Son dos opciones. Pero si no especifica ninguna opción, al final de cuentas seleccionen una, lo indican en donde lo vayan a desarrollar, y en base a eso trabajan con un vector normal u otro. La diferencia va a ser un signo. Si alguien tomó esta dirección que está marcada en el dibujo, la respuesta le da 150, le debe dar 150 al calcular la integral de superficie, pero si alguien tomó el sentido contrario, lo que le va a cambiar es que la respuesta va a ser menos 150, pero la integral de superficie con el vector normal adecuado, que va hacia adentro, también tiene que darle menos 150. O sea que independientemente qué sentido tomen, la respuesta va a ser igual en ambos lados del teorema. Pero sí le puede cambiar una respuesta con el signo respecto a una orientación u otra. Eh, Perdón, alguien pone...
Ok, permítame. Dice aquí, me perdí en la instrucción de este ejercicio. Me dice que tome la superficie que no está incluida. Déjeme ver. Verificar stocks para... Ah, ok. Este lo tomó también de, de Spiegel o este creo que es de un examen, ¿no? Bueno, estoy seguro. ¿Quién fue el que preguntó? ¿Axel? Sí, entonces, déjeme ver. Voy a cortar. Ok. Dice, bueno, donde S, vean que define S, es la superficie definida por la región X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Ok. Bueno, el número sí, no tengo el libro a mano, entonces, pero bueno, hagamos el dibujo. Vean que dice X igual a 0. Pues X igual a 0, eh, así lo dibujo aparte. X igual a 0 es todo el plano XZ. Perdón, YZ. Es todo esto. Entonces, esa es toda la superficie. Luego, si dice Y igual a 0, es todo el plano XY, XZ, que es lo que voy a marcar en azul. Y si dice Z igual a 0, bueno, es el plano XY. Pero hay un plano ahí. Y si dibujamos ese plano, la situación que ese plano, eh, bueno, como todas son positivas, entonces va a quedar como una especie de triángulo así. Entonces, si junto todo eso y todavía no estoy trabajando, no veo esta parte, si yo digo entonces, la región que está en, en Y igual a 0, la región que está en X igual a 0, la región que está en Z igual a 0 y la región que está en el plano es una superficie cerrada. Pero vean que básicamente me están incluyendo la intersección de los tres, es esa pirámide que está ahí. Pero dice que ahora no se incluya la región en el plano XZ. Entonces básicamente es que borren, vamos a ver si salen, que borren esta parte. O sea que es la pirámide, pero sin la tapadera esa. O sea, hay una cara que es la parte de abajo, hay otra que es la lateral y está la del plano, pero no incluyen acá. Entonces es como que el volumen está, por así decirlo, abierto. Como que fuera una pirámide abierta. Y esa parte abierta es la que no se incluye. Entonces, al no incluirse, la superficie eh, no es cerrada, es abierta. Porque no encierra un volumen. Y algunos dicen, imaginen que ustedes meten un líquido ahí, y si el líquido se bota, se mantiene. Al estar destapado ahí, el líquido se va a botar, entonces no contiene ningún volumen. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que hacer, como son tres planos diferentes, tiene que hacer tres de superficie, pero la línea es la que encierra a toda su superficie, que es esta de acá. Estoy marcando como en anaranjado.
Esa es la curva C. Es como que ustedes agarren, no sé, una forma de verlo, como que ustedes pongan así jabón y inflen, o como que ustedes separasen de diferentes lados, ustedes separan acá. ¿Qué es lo que ven? O sea, parándose de acá, lo que ven es lo que está en amarillo. Entonces, esa es la curva C. Y la S serían las tres caras, los planos, eh, la parte del plano XY, la parte del plano YZ y la parte del plano que da la ecuación ahí. No sé si aclara la duda eso. Es que la situación de decir z igual a cero es porque corta. O sea, el z igual a cero, que es lo que tengo marcado en rojo, lo que me ayuda es a cortar el plano. Por eso que el plano llega hasta ahí, si no, esto podría ir todavía más abajo. Ok, después Inge, la ecuación del paraboloide, estaba viendo un video que igualaban a cero y quedaba. ¿No? Es que lo de igualar a cero, es decir, ustedes nuevamente, esto creo que ya lo he repetido varias veces, ustedes definen una función u. Esa función u, cuando es constante, o sea, si u es una constante, el vector normal unitario tiene la misma dirección del gradiente, pero tiene que ser constante. Ahora lo de cero no se usa en realidad. Claro, si yo defino la función u como esta, yo digo, bueno, si u vale cero, si u vale cero, es u una constante, y evidentemente para u igual a cero me queda la superficie que es la del paraboloide, y es constante. Pero eso mencioné que no importaba, porque ustedes pueden redefinir su u de otra manera y ponerle un 5, por ejemplo. Y si u es igual a 5, al despejar, evidentemente, U es una constante, pero al despejar les queda la misma ecuación. O sea que la constante es irrelevante en el sentido de que cuando vayan a derivar, sea un 5, sea un 3, sea un 4, sea etcétera, eso va a desaparecer. Ahora, ¿por qué no divide? No divide entre la magnitud. Porque ustedes tienen A punto. Imaginen que le queda el normal. Normal unitario, D de X, D de Y, y utiliza eh, el factor de escala en Z. La situación es que este vector normal, usted va a decir, este es el vector normal entre su magnitud. Voy a poner solamente n. Por d de x, d de y, aquí tendrían z unitario, punto el vector normal sobre n. Entonces, como la magnitud es un escalar, la magnitud de aquí va a salir y se va a eliminar con esto. Entonces se elimina. Yo creo que lo menciono, ¿para qué poner esa raíz de no sé qué más al cuadrado más no sé qué? Si al final de cuentas se va a eliminar. Entonces lo ponen directamente, ¿no? Cuando, claro, es decir, cuando tienen planteado esto. Entonces no hace falta dividirlo entre la magnitud. Bueno, quizá no decirlo así. Al poner los unitarios, la magnitud se va a eliminar y eso lo pueden plantear en cualquier caso y ven que se elimina. Entonces no hay necesidad de escribirlo, solamente poner n. Porque al final de cuentas la magnitud se va a eliminar. Eh,
No, pero no tiene nada que ver por el cero, es porque se elimina. Ahora, si ustedes la quieren poner, la situación a veces es que pensamos en la idea de describir lo menos posible. Si sabemos que algo va a ocurrir, porque a veces va a quedar, por ejemplo, la raíz de tres términos al cuadrado y eso es, tampoco es que nos ahorramos tanto, quizás unos 20 segundos en escribirlo, pero se elimina. Al final de cuentas se elimina. Más preguntas. Normalmente los días antes de la prueba son los días que más preguntan. Ingeniero, en las integrales de línea he notado que quedan bastantes como integrales sencillas, pues, pero bastantes, pues. Si miramos que es bastante sencilla, la podemos hacer solo y poner el resultado. Si es bastante sencillo, entonces la pueden hacer a mano, pues. No, pero yo le digo, para evitar lo tedioso, pues tal vez queda un x por dx de 0 a 2 sumado con otro y ¿Cuál tedioso? cuadrados a mano siempre, o podemos hacer uso Sí, así hermano. de ayuda. Tedioso. Cuando tengan ahí una trigonométrica o algo, pues si X integral de X de X, eso no tiene nada tedioso. Bueno, Entonces a mano. Ahí van a ver las instrucciones de la prueba, qué integrales se pueden hacer a mano y cuáles pueden usar tablas. Evidentemente, si quieren usar un software, como les dije alguna vez, ponemos una prueba para un software entonces, ya sabiendo que todos van a usar un software. Si no, pues es para usar las tablas. Yo creo que ponen ahí en Google tablas de integral y hay libros extensos de tablas. Creo que la mayoría usa el libro de tablas de Spiegel, o sea, el mismo autor del cálculo vectorial, tablas de integrales. Vean que el primer link solo le puse tablas de integrales, este es. Eh, este es uno. Evidentemente pueden buscar más, pero creo que este es el que anda la mayoría. Solo que es una versión un tanto, sí, bastante vieja. Las imágenes se miran. Sí, creo que es este el que anda la mayoría ahí. Sí, vean que la tipografía está un poco distorsionada, pero igual lo pueden usar. Quizás a veces se encuentran versiones en inglés con, o más nítidas. Evidentemente, si son integrales, realmente si está en español, está en inglés, es lo de menos, ¿no? La integral no, el- la expresión no depende del idioma, pero yo aconsejo tener una tablita de integrales a mano más que un software, porque repito, los software, eh, si quieren usar software, entonces diseñamos una prueba que sea para software. Dice, ¿podría resolver cuál ejercicio? Yo más bien lo planteo a ustedes, que ustedes lo resuelvan y me planteen dudas. Creo que el aprendizaje va a ser mejor.
Vale, imagine que usted mete líquido dentro de esa pirámide y como no tiene una tapa y usted empieza a girar esa pirámide, el líquido se le va a derramar. Entonces, esa es la superficie abierta. Si la superficie no es capaz de encerrar un volumen, entonces es abierta. Que puede ser abierta formada por varias caras, como acá. Aquí son tres caras, abierta, pero está formada por varias caras y me refiero a que cada cara tiene una ecuación diferente. O puede ser abierta formada por una sola cara. Pero al final de cuentas no encierra un volumen. Esa es la definición de ser abierta o cerrada. Si no encierra un volumen, o lo puedes decir al revés, si encierra un volumen es cerrada, si no encierra un volumen es abierta. No sé si aclara eso la duda. O lo que pueden hacer, como estamos sobre la hora, se va a resolver normal. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes calculan las integrales de superficie sobre todas las caras, es decir, si ustedes hacen A punto DDA, eh, pero es cerrada, entonces esto va a ser igual a la divergencia. Ahora, en cambio, si ustedes hacen la integral de línea sobre esa curva C de A punto de DR, lo que tendrían que, o sería igual a el rotacional. Entonces, la integral de superficie que harían serían 3. Calculan el rotacional y ese llámenle su nuevo campo vectorial B si quieren, pero harían esto en cada cara. Pero utilizarían el rotacional. En cambio, si fuera cerrada, harían esto en todas las caras, que pueden ser varias, pero la manera de comprobarlo es que aquí tienen que calcular la divergencia sobre ese volumen. Entonces, sí hay una diferencia significativa en que la de superficie del teorema de la divergencia lleva a esto y que la de superficie del teorema de Stokes lleva a esto. Sí, está pequeña, pero sí plantearían una integral de superficie en todas las caras con las que tengan que trabajar. No sé si a eso se refiere con que se va a resolver normal. Entonces, lo que pueden hacer de este problema de que no hay tiempo para terminar es resolverlo y pueden subir al grupo eh, y ahí pueden discutir. Incluso yo puedo participar si varios lo resuelven y comparan. Espérenme, dice Oscar, en la integral de líneas se tomaría la sección abierta como la curva. Sí, lo que tengo marcado en anaranjado. Lo que está marcado en anaranjado es la curva C. Piénsenlo así, que si son varias, es una forma de visualizar que a veces no siempre aplica, ¿no? Pero piensen en por qué lugar se escaparía el líquido si lo meten. Entonces, por ese lugar que se escapa el líquido, ahí tendrían la curva C. Ahora, no, la analogía no siempre funciona, pero es una forma rápida de verlo. Bueno, eh, la prueba, recuerden que es mañana. Está más o menos pensada para 45 minutos. Si estudiaran, ¿verdad? O sea, si ya vieron todos los recursos. Vean que a veces estudiar solo del libro, o sea, para la parte de análisis vectorial, estudiar solo de Wagner y entender todo es un tanto complicado, pero por eso han tenido material, el libro de Su, el libro de Spiegel, más todos los recursos que tienen en video.
Entonces, si hicieron todo eso y estudiaron como se debe, pues pueden hacer esa prueba en 45 minutos. Lean las instrucciones siempre al inicio de la prueba, qué se permite, qué no se permite, si tienen que subir archivo o no tienen que subir archivo, dependerá de la prueba. En algunos de repente se les pide que suban el archivo de lo que hicieron, entonces hay que seguir instrucciones para eso. Además, aquellos que no hayan visto los recursos, eh, creo que ya se está corrigiendo poco a poco lo de que aparece el cheque, ¿no? De que ya vieron un recurso, pero aquellos que no han visto los recursos y que no han dedicado el tiempo suficiente para verlos, va a estar bloqueada la prueba. Y eso ya lo mencioné del inicio y eso cuenta hasta hoy. Es decir, como la prueba es mañana, no es que van a entrar mañana a mediodía a ver los recursos, no. Los que no hayan visto los recursos o estudiado de lo que está en el aula virtual el día de hoy, son los que van a quedar bloqueados. Eso lo vengo diciendo desde el primer día y dado que es un curso virtual y ya van casi 2 semanas de clase, no hay ningún tipo de excusa más que una situación complicada, ¿verdad? Que tendrían que hablar conmigo después. El hecho de que una persona no haya podido entrar 2 semanas tendría que ser por algo complicado que tiene que ser justificable con algún tipo de documento. Bueno. Si no hay dudas, entonces las consultas igual las pueden hacer por el grupo, por correo o por el aula virtual. Mañana tienen la prueba y nos vemos ya el día miércoles o mañana va a aparecer la prueba, pero también van a aparecer todos los recursos ya de la parte de fuerza y campo vectorial, que son capítulos 2 y 3 del libro. Nos vemos entonces el miércoles. Ok, Inge, buenas tardes. Nos vemos.